Igual quedó andando con el micrófono. Bueno, vamos a... Apagar el sonido. Si le sigo, puede ser que no haya nada de ese amigo. Y tanto tiempo siempre va a poder Ahora yo lo voy a leer. ¿Qué cosa? dale. ¿Cómo nos sentamos? Luciano, como hicieron recién Fede, María y conmigo. Claro, así los toma la cámara. Lucas, no salí. Yo me voy a quedar ahí. Ponete más allá o más acá. Vengan. Necesito la mesa y va a haber gente que se acústica y hacer un ¿Cómo? Ávila va a tener que manipular la computadora. Entonces, ponga más ahí. Para que salgan tú. Claro, tienen que amuchar. Vengan más para acá si los toma Por la. tienen que mostrar la pantalla. Claro. Si tienen que mostrar la pantalla, se tienen que correr. A ver, ¿podrían ponerse de acuerdo? Y Claro, para. a ver el coordinador de la mesa. A ver, Vos vas a manejar la máquina. No se están viendo, ¿eh? yo me voy a poner en la computadora. Claro. A ver, móvelo un poquito más. Ustedes no se ven, tendría que ir más allá. Tipo Mario. Es cierto que vamos a tener un espacio acá, las tres sillas de ahí van a tapar la pantalla, pero la cámara no llega a captar. Yo estoy viendo acá cómo se ve, ¿sí? Y ustedes tendrían que ir un poquito más ahí. Mirá, Ah, allá arriba está el cuadradito. bueno, Pablo, pero Ahí ya. Bueno, falta que ahí está. Luciano. Está bien, ahí está bien. Me pongo allá. No se ven ustedes, pero cuando hablen, mover la Sí. pantalla. Y sí. Bueno, nos vamos turnando. Porque vos tenés que manejar los mouse, así que tenés que estar ahí. Bueno. Ahí, déjalo poner. Ahí. ¿Vos tenés ahí, Lucas? Sí, ahí se En ese ve. lugar tenés que dejárselo y lo puedes poniendo. El borde de la computadora. Está perfecto. Yo me creo por acá. Bueno, cuando vayan lo muevo. El silencio lo A ver. Para la presentación tendrían que correrse para que entren todos, porque vos los vas a presentar al principio a todos. Sí, en realidad. de las 5 Pero no. En realidad deberíamos. Sacale una silla y empezamos con una música de inteligencia Claro. artificial. A ver si reconocen si es de inteligencia artificial. Y ahí, viste, decimos basta y se sienten y pierden que está parado. Sí, sí, entraron los cuatro. Entonces está. ¿Ya se tranquilizaron ustedes? Ya está. Bueno, ¿ya se tranquilizaron? Cabemos todos. Ya está. Ahí está. Yo creo que ahí más o menos. Esto me está Sí, saliendo bueno, igual. pero bueno. Si no ven el monitor, después lo discutimos. No, sacaría un poco de seriedad. Si Vamos a darle inicio a esta mesa redonda, originalmente sobre arte y tecnología, pero por la temática va a ser de arte, de música y tecnología. Yo voy a ser el moderador, ahora nos presentamos. Va a estar Santiago Ávila, Luciano Kulikov y Gustavo Basso conmigo. Santiago Ávila es profesor en armonía, contrapunto y morfología musical, graduado de la Facultad de Artes de la UNLP, profesor titular de software de grabación 1 y 2, tecnicatura en sonido y grabación de la Facultad de Artes UNLP, técnico de mezcla masterización en el estudio de grabación de la Facultad de Artes. Desde 2006 dicta cursos de audio, edición, montaje, grabación, mezcla y masterización en diversas instituciones de la provincia de Buenos Aires y en la UNLP.
también de forma particular. El tema actual de él, que va a usar como base para esta discusión, es su trabajo en el estudio e implementación de diversos modelos psicoacústicos que afectan la percepción de distancia y su utilización en las técnicas de mezcla y sistemas de difusión acústicos y electroacústicos. Santiago Ávila es él. Luciano Kulikov es compositor y docente, licenciado y profesor en música, orientación y composición de la Facultad de Artes de la UNLP, profesor titular de Instrumentación y Orquestación 2, JTP de Instrumentación y Orquestación 3 de la Facultad de Artes UNLP, profesor titular de Metodología de la Investigación y profesor adjunto en los seminarios de Trabajo Final 1 y 2 en la UNTREP. Ha participado en conciertos y concursos en Argentina, Chile, Dinamarca, Finlandia, Rusia y Suecia. Actualmente realiza música escrita para diversos grupos y diseño sonoro audiovisual para obras escénicas. Su tema actual trabaja sobre la concepción de la música como práctica performática, enfocándose en los aspectos inherentemente no sonoros, como son las acciones instrumentales de los músicos, iluminación escénica, proyecciones visuales, la música como movimiento organizado en el tiempo y la disyunción de la imagen. Actualmente utiliza recursos como Touch Designer y Ableton Live en sus proyectos tanto para componer como para enseñar, para enseñar y presentar obras en vivo. Gustavo Basso no necesita demasiada presentación, es profesor de acústica musical, integrante del IPEAR en la Facultad de Artes de la UNLP. Se dedica además al diseño de salas para música y artes combinadas, junto con Andrea Farina, que está por ahí dando vueltas también. Su tema actual, el que va a usar como pie de discusión, es la tecnología como filtro estilístico. Y yo soy Lucas Amaruga, licenciado en Composición de la Facultad de Artes de la UNLP, doctor de la UNQ, soy docente de Sonido Digital, Laboratorio de Sonido, Informática Aplicada 1 y Taller de Investigación en 3 universidades distintas alrededor de todo el pueblo urbano. La UNQ, la 1 que es la Universidad de Merlo y la UNA que es la Universidad de las Artes. Mi tema actual va a ser la representación informática de los materiales musicales. Vamos a hacer esta dinámica. Cada uno va a exponer un poco en 5 o 10 minutos de qué se trata su tema, para que entremos en contexto. Y en base a eso, después tenemos unas preguntas que ya habíamos pautado para discutir, ya sí en formato más convencional de mesa redonda. Bueno, yo acá tengo primero, no sé quién quiere poner primero, pero yo lo tengo a Ávila primero en la lista. Vamos, vení, ¿Paso a la compu? Sí, ahí empieza el juego de la cita. Bueno, de lo que yo voy a hablar no es desarrollo mío, es desarrollo de Vladislav Gonchadov, un ruso, y Fabien Schieber, que no sé si es alemán o francés. Ellos son parte del equipo de TDR, Tokyo Down Records, que tiene un segmento que es Tokyo Down Labs, en el que hacen plugins. Así que el desarrollo es de ellos. De todos modos, elegí este tema porque me parece muy movilizador porque hablando con Andrea me decía ella algo que invite a los músicos a apropiarse de la técnica. Entonces, vamos a hablar de Proximity, se llama este plugin. Lo vamos a abrir con Reaper, cuando él lo disponga, ¿verdad? Y Proximity tiene este aspecto, y es una idea muy simple, pero muy movilizadora. Proximity de TDR Labs. No es nada más que esto. Procesos que uno puede vincular
a un fader. Los procesos uno puede apagarlos a todos por defecto y todos los procesos denotan distancia, ayudan a denotar distancia en la producción. Entonces, este largo fader puede estar vinculado, por ejemplo, a que haya un true delay, una demora temporal verdadera, porque las cosas que están lejos llegan más tarde a nosotros. Entonces, en la medida que hay dos algoritmos para este proceso, hay uno que hasta prevé provocar efecto Doppler si uno prende la modulación con un oscilador de baja frecuencia, pero prevé que en la automatización de la distancia que va a denotar, la distancia temporal que va a denotar la automatización del fader, se va a crear también efecto Doppler. ¿Sí? Así que, bueno, dos algoritmos para efectivamente vincular al fader una modificación en la distancia percibida dentro de la escena. Este fader está aplicado a un track, hay otros tracks que pueden estar componiendo la escena, pero a un track o a algunos les vamos a hacer este proceso de alejarlos. Entonces, la distancia como algo que puede incidir en la distancia percibida. Perdón, la demora en el tiempo como algo que va a poder incidir. Otra, true gain, o sea que efectivamente el fader domine la intensidad. Porque yo podría, por ejemplo, no activar la ganancia como un factor que sea dominado por el fader, entonces estar afectando solamente la demora en el tiempo, pero que se escuche más tarde, pero no se escuche más débil en cuanto a intensidad. Uno vincula o desvincula selectivamente para obtener algún proceso. Otro proceso que puedo vincular, air absorption, la absorción del aire. Sabemos que a distancia el aire actúa como un filtro de agudos y en menor medida de graves. Entonces, activo, tengo dos algoritmos, uno se comporta como un corte de agudos, pasa graves, y el otro es un high shelf. Entonces, dos tipos de filtros para denotar una atenuación de los brillos a medida que yo estoy alejándome con este fader. Entonces ven cómo se nos va complejizando la escena de la distancia percibida. Todos estos factores pueden incidir para convencernos de que realmente eso está situado más lejos en la escena. Ya falta poquito. Stereo width, el ancho estéreo. Piensen en una batería. Si ustedes están delante, a medio metro de una batería es un señor mueble, un señor instrumento que tranquilamente puede llegar a ocupar 2,5 metros de ancho. Si yo estoy a un metro, a medio metro de la batería, pero si yo me sitúo a 10 metros, 20 metros, el ancho percibido estéreo de esa batería es mucho más estrecho, tiende a non. Entonces, bajar el fader vincula el ancho estéreo de la imagen con dos algoritmos distintos, que uno es en base a matriz mid-side, así que afecta el brillo del side y cosas así. Proximity, propiamente. El efecto de proximidad se da en los micrófonos direccionales. El micrófono cuando se inventó fue omnidireccional según su patrón polar, y para que fuera direccional se lo intervino de manera que tiene un plano de rechazo, o sea que en realidad no es direccional hacia allá, sino que rechaza hacia el otro lado. Entonces, ahí empiezan los problemas con los micrófonos direccionales porque en la intervención incorporan muchos vicios, entre ellos la proximidad. La proximidad, ¿cómo se va a comportar? Cuanto más cerca esté este micrófono de patrón direccional, cuanto más cerca esté de su fuente, la fuente que está pretendiendo captar, se va a producir un incremento en los graves, inclusive desde 500 Hz, pueden manifestarse a manera de un low shelf, cuanto más cerca esté de la fuente. Me alejo, decrece ese énfasis que se produjo. La única manera de convivir con esto es ecualizar con el micrófono. Ya desde el micrófono busco qué refuerzo de graves o qué ausencia de graves quiero para mi producción. Digo, no me puedo pelear con eso. Así que
En todo caso, activar estos algoritmos provoca que, superado el 0, empiezo a ganar graves, según esta curva de Shelf, y bajar el 0 provoca por lo menos una cierta atenuación de esos graves. Y finalmente, un algoritmo de reflections en el que hay uno que establece una serie de ecos a manera de una muy leve cámara y otro aún más leve, prácticamente inaudible, el algoritmo B. Entonces, selectivamente yo puedo armar qué comportamiento va a tener mi fader. Al alejar el fader, cuáles van a ser los factores que van a entrar en juego para denotar la distancia. Tiene prometido esta gente seguir desarrollándolo. Este plugin es gratuito, eso también me gusta, está para Mac y está para PC, y tiene prometido la marca. ¿Viene ya con Reaper o es un... No es de TDL, Ah, no es de Reaper, pero es compatible con cualquier multipista, cualquier editor de audio que ustedes usen. Tienen prometido desde hace rato seguir desarrollándolo, así que es una alegría saber que todavía lo siguen considerando, porque yo lo tengo presente en mis clases para instalar todos estos temas para que los chicos los tengan en cuenta al producir, pero si esta marca, los desarrolladores todavía lo tienen en cuenta, es viejito, debe tener más de 10, 15 años, debe tener prácticamente. Que ellos lo tengan en cuenta y tengan prometido que lo van a seguir desarrollando, para mí es una fiesta porque es una marca que hace cosas maravillosas. Y tienen la buena costumbre de hacer siempre o casi siempre una versión gratuita de sus plugins y otra paga que tiene más funciones, pero estoy predispuesto a que van a hacer una vez más un excelente trabajo. Así que brevemente era eso. Bien. Muy bien. Bueno, sigue Kulikov. Luciano. Bueno, yo no armé algo muy estructurado, digamos. Básicamente voy a mostrar algunos fragmentos de obras que hice, todos atravesados por tecnología, y voy a reciclar un texto de música y tecnología que hice cuando fui moderador de la mesa redonda de los nuevos jardines de Plaza 20 de hace 8 años. Así que hay cosas que están siguen vigentes, siempre son el mismo tema, ¿no? Música y tecnología y nunca cambia, la verdad. Así que viene bien. Bueno, pongo un poco de música y después hablamos un poco de qué va cada cosa. ¿Suena, no? Sí.
obras que hice en todo este tiempo. Y me pongo a pensar un poco en cómo es la relación de la tecnología y música en cada una, y hay un eje en común, desde las instrumentales hasta esta última que es de teatro, que es básicamente la idea esta de la disyunción audiovisual. ¿Sí? Ya desde que hacía música para conciertos, para instrumentos acústicos, ya tendía en el material a separar los elementos, o sea, a comprender que un elemento visual es parte de la música y a separarlo de su fuente sonora de diferentes formas. La imposibilidad, jugando con la imposibilidad, yendo a un espectro de suena y no se escucha, suena y no se ve y no suena, suena algo y casi no se ve movimiento, etc. ¿Sí? Recuerdo un estudio que hice para Fede y Caro hace 1000 años, más o menos, que eran estudios audiovisuales, se llamaba, y era un movimiento que eran solamente digitaciones de saxofón y de piano sin que suene. Y bueno, y hay algo de eso en todo. ¿Sí? Empezó siendo un poco inconsciente y se fue como tomando diferentes formas, de acuerdo al medio ¿sí? que usaba y de acuerdo a las tecnologías que usaba. Y una que soy consciente de eso, voy como profundizando, buscando diferentes formas. Bueno, voy a hablar rápidamente de la primera obra que vimos, que es XEU. Es una obra que hice en pandemia para el ensamble Neo. Un momento más claro esta idea. Por ejemplo. ¿Se ve algo? Esta era ya esa súper clara, como separación de lo que se escucha. Y bueno, investigando un poco, la base de esa idea viene de lo que es el cine, ¿no? La tecnología principal de esta idea es cine. Si antes del cine no existía la idea de separar fuente de sonido o lo que sea, entonces bueno, empecé a ver todo este tema y empecé también a preguntarme lo que es la tecnología, digamos, o sea, cómo abordar la tecnología, qué significan con la relación con la música y básicamente yo no lo veo como, no es que explore una tecnología, un dispositivo, algo, sino que es como la idea de esa tecnología, de ese dispositivo o disciplina o idea o pensamiento y cómo eso se puede trasladar a terreno musical, básicamente. Y bueno, esta obra la hice pandemia. Es una obra de video, es una obra que es el video, ¿sí? No es para hacer el libro. Para clarinete de glockenspiel, 2 pianos, violín, viola, cello y proceso audiovisual MIDI Touchifying. Bueno, la idea era básicamente era como cómo seguir componiendo música en pandemia, nuevo mundo, bla bla bla. Y se me ocurrió hacer, bueno, vamos a hacer algo en la que el video sea necesario, ¿sí? O sea, también pensar la tecnología en sí, no es que quiero hacer una obra que se filme, sino que si es un video, vamos a ver qué es un video, cómo funciona, por qué va a ser en video y no en vivo, hasta ahora es imposible hacer en vivo. Entonces, bueno, un poco que yo quiero que la tecnología sea como esencial, ¿sí? A la idea, no un accesorio. Bueno, miles de pruebas, miles de indicaciones, qué sé yo, y la idea fue hacer una partitura donde los músicos, músicas tocaban en sus casas
nada del otro mundo, una cuestión muy convencional en el cine contemporáneo, y usé filtros audiovisuales. Esta es la idea de la obra. Entonces lo que hice fue escribir, componer el video on-off de cada instrumento, la amplificación, cada línea es un tipo de intensidad de 2P a 2F, paneo, centro, acá abajo izquierda, arriba derecha. ¿Sí? Entonces hay un entramado, o sea, está la obra y el filtro de la obra, arriba, compuesto. ¿Sí? Y bueno, todo esto lo hice en partitura, o sea, lápiz y papel, todo así muy artesanal, y después pasé el MIDI al Touch Designer, que es un programa de... ¿Conocen el Touch Designer? Bueno, lo explico, sí, es un programa como de basado en Python, que es para hacer programaciones más visuales, y con el tiempo fue adoptando VST de audio, etc. Entonces lo que hice fue como, con este MIDI, hice un patch para que edite esto que es imposible hacer artesanalmente. ¿Sí? O sea, este tipo de edición, que es con ritmos musicales, versiones musicales, no es posible hacer a mano. Por ejemplo, esto. Son células donde estoy trabajando musicalmente esa edición. ¿Sí? Linealmente de un proceso a otro, un ritmo a otro, relevos, ¿sí? Todas esas cosas. Bien, y estoy pasado de tiempo, ¿no? Más o menos, dale. Sí, cierro rápido. 5 minutos. Y lo que estoy haciendo ahora, estoy esto es una obra que está en proceso, es para piano y cinta audiovisual. Cinta, pista, y justo con Leandra y ahorita estábamos discutiendo si cinta es un término antiguo o no. Y ahora me arrepiento de ver cinta, esto sería pista, lo cambiaré. Bueno, el procedimiento de trabajo que vengo haciendo es trabajo con los músicos, músicas, hago una especie de working progress, que es esto, son pruebas de cosas que quiero hacer, grabo y después trabajo en la compu el proceso. ¿Sí? Y eso ahora para piano, que va a ser pensado para tocar en vivo, y va a ser site specific itinerante. Sería que va a contemplar lo que es la sala, pero no va a ser obligatoriamente para una sala, sino que puede aplicarse a cualquier sala. Y cada sala tiene su particularidad. Y bueno, paso dos ejemplitos rápidos, o uno solo. Creo que con este está bien. Sí. Básicamente como puntos de vista, puntos de escucha sería la idea básica, y serían elementos musicales que están filmados y grabados en diferentes lugares en el espacio, de acuerdo a la fuente. Y eso serían las
pista audiovisual que se va a proyectar, se va a proyectar se va a pasar en parlantes, en 6 parlantes en el espacio, y va a estar la pianista en vivo tocando. Veremos qué va a pasar de todo esto, ¿no? Está ahí en proceso. Bueno, no más, después hablaremos sobre el... Bueno, yo estoy colado acá. No era parte de la mesa, pero como unos participantes que se ausentó, bueno, sugirieron que venga acá. Entonces en un PowerPoint que tiene la ventaja de que parece prolijo lo que no es, pero está como una ley y esas cosas. Y cuando leí el título de la mesa, Tecnología y Música, Tecnología y Arte, me pareció que era interesante, siempre me interesó este tema, de cómo la tecnología o el medio, para hablar de McLuhan, el medio está filtrando las distintas modos de hacer arte, distintos estilos, géneros. McLuhan es interesante porque, no sé si alguno lo conoce por lo menos, pero fue una especie de rockstar de la filosofía o de la semiología en la década de 60, 70, y hasta participó de la película de Woody Allen, por eso lo empecé acá. Hizo 2 obras fundamentales, que son la Galaxia Gutenberg y Guerra y Paz en la realidad global, y acuñó un término que es el medio es el mensaje, que es un poco el centro de esta charlita. Básicamente lo que decía McLuhan es que somos lo que vemos y oímos, o sea, nuestra mente está moldeada con la información que tenemos, básicamente en esos sentidos, que tiene una tesis sobre cómo esos 2 sentidos se van alternando a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo más interesante acá es que formamos nuestras herramientas, la IA sería ahora, en esa época eran otras cosas, y luego estas herramientas nos forman a nosotros, que era un poco el tema de la charla anterior, ¿no? Y que en cierta medida medio y mensaje se complementan mutuamente, se definen mutuamente. Obviamente la tesis de McLuhan fue muy criticada, sobre todo por los descendientes de la escuela de Viena y Adorno, pero lo llamaron ellos determinismo tecnológico, pero dejó muchas cosas que todavía se enseñan. En los sistemas de audio, que pasan por streaming, por sistemas de difusión masiva, estamos aplicando ciertos filtros estilísticos. Esa es un poco la idea que tengo. Y son básicamente 3 filtros. Un filtro es la compresión de datos. Tiene que ver con MP3, con OGS, con distintos mecanismos que hacen que las pistas de audio sean menos pesadas, sean más cortas, con menos cantidad de información. Eso hace que pierdan ciertas características acústicas, etc. La segunda etapa de filtro es el dispositivo de escucha. Se oye generalmente con audífonos intraauriculares, tipo AirPods, o los parlantes de la computadora, o el parlante casero de un dispositivo portátil muy pequeño. En general no son sistemas de alta fidelidad y están generalmente muy sometidos al ruido ambiente. Cuando uno oye música con un iPod, lo que está haciendo es incorporando junto con la música todo lo que está pasando alrededor. Se oye en la calle, en el micro, etc. El tercer componente de filtro, que está siempre, eso de Spotify, Tidal, lo que quieran, es la compresión dinámica. Es decir, para escuchar con ruido, tenemos que subir los pianísimos y bajar los fortísimos para que esté todo metido en una compresión de unos 10 decibeles, a veces 5. Por 2 motivos. Primero para eso, para que uno pueda oír en condiciones de ruido algo. Y segundo, por lo que se llamó la guerra de la sonoridad, y cuando uno va cambiando de pista, la pista más fuerte es la que uno tiende a conservar en el audible. Entonces hay una especie de guerra de sonoridad entre las distintas pistas, distintas artistas y demás, que hacen que esa compresión se mande al tope, digamos, de capacidad de intensidad de la pista.
El tema es que estos filtros, que son omnipresentes y están siempre en Spotify, por ejemplo, generan que algunas músicas pasen fácilmente o sean atraviesen ese filtro sin mucho problema. Por ejemplo, acá puse algunos elementos que son los que cambian la letra. Los que quedan mejor parados son el pop en general, el pop mainstream, la música electrónica del baile, de que hablamos hoy hace un rato, el hip hop, el trap, el reggaetón, el metal moderno, un poco todo lo que tiene alto contenido de potencia media cuadrática, de RMS, ¿no? Eso pasa sin ningún problema, y es lo que llamó el Jerem, después de la ida de Pierre Schaeffer, música de parámetros. Lo que está manejando esa música son alturas, generalmente alturas bastante sencillas, y tiempo. El resto es poco importante. Esa música pasa como por un tubo por los sistemas de mainstream, de streaming, y muchas veces no solamente esa música pasa, sino que se compone para que pase. Y ahora hay toda una intención de los compositores, y yo diría más de los productores, de hacer que esas músicas se compongan de esa manera para pasar fácilmente. ¿Y qué músicas quedan poco favorecidas, son perjudicadas por estos filtros? O básicamente las músicas pensadas para ser interpretadas en vivo, el Colón, el de esos, músicas sin amplificar, por ejemplo, o en sistemas de audio de alta calidad, muy bajo nivel de ruido, con sistemas de gran rango dinámico, que dependen mucho de la calidad de audio en cualquiera de estos dispositivos. Obviamente están perjudicadas la música clásica en todos sus subgéneros, el jazz, el folclore tradicional, y cualquier música que tenga un gran rango dinámico, micro matices, un gran trabajo tímbrico, el Casi Fede, por ejemplo, necesita estos lugares, y es lo que se llamó el Jerem post Schaeffer, música de sonidos. Obviamente los productores o los creadores de músicas no favorecidas pueden hacer muchas cosas, pues las dejamos para más adelante, porque poco tiempo ahora, pero básicamente lo que termina pasando es que como esa música no puede pasar fácilmente por el filtro tecnológico del streaming, termina formando una comunidad de nicho, de pequeñas tribus que, bueno, hay algunos medios de streaming que tienen gran calidad de audio, los que están adscritos a esos medios tienen muy buenos equipos de audio, lugares adecuados para escuchar música, etc. Se mezcla con rango dinámico bastante grande, se mezcla con mucho cuidado, pero eso es un nicho microscópico. Esto creo que podemos dejar para después, pero en nuestra facultad, que se estudia composición, entre otras cosas, que tuvo como pilar de la carrera de composición durante décadas en Mariano Epstein, pero ella componía un sonido, componía, es decir, la microestructura del sonido para la composición. Bueno, la música de Mariano, por estos filtros directamente lo pasa, es masacrada. O como se nombró acá, Morton Feldman. Morton Feldman acá directamente es imposible de oír. Y traje 2 o 3 ejemplitos. Acá está el Mar de Debussy, la versión. Me costó encontrar un Mar de Debussy. La más grande versión de los últimos tiempos. Una de las mejores, pero ¿qué pasa? No está comprimida. No sé, ¿por qué? No está comprimida. Ah, bueno, será por eso. Las otras están achatadas. Será por eso. Exacto, bueno. Sería bueno escucharla con un poco de ruido. Por ejemplo, Mónica, podemos ir hablando del partido de estudiantes del domingo. Sí, no hay ningún problema. Vamos a poner el Mar de Debussy. ¿Viste los goles en la cancha vos? No sabes lo que grité, estaba muy nerviosa. Sí. El segundo estuvo lindo, porque el segundo gol... Sí, fue un error de la primera, sí. Sí, está hablando. Esta música molesta para esta charla, ¿no? Sí, después hubo un minuto de silencio para el lobo que está muerto ahí en toda la calle. Eso fue notorio. Políticamente incorrecto. Me quedé pensando, Muy político. porque digo, qué bárbaro, ¿no? Esto del ruido, la cancha, el silencio y los muertos que parece que se van al descenso. ¿No? Igual Mónica Políticamente. amarilla como moderador de la mesa y mi rey informarte que tenés que contemplar a la contraparte. Al lobo como una persona respetable. Políticamente incorrecto. No es un enemigo, es una Bueno, voy a poner un poco más adelante la parte... Ahí se escucha más la marcha. Hablen de gimnasia que va a sonar más fuerte acá el Mar de Debussy. Fíjate cómo están.
soporta. No soporta la calidad. Es maravillosa en el color, es maravillosa en el CCK, quiero decir, pero exige la gente en un estado de concentración, aguantar mucho tiempo la tensión, cosa que también está perdiendo. En cambio, si ponemos otra obra, esta es otra cosa histórica, son dos cosas históricas, ¿eh? Es una versión de Bach del pequeño preludio 937 por Walter Carlos, ahora Wendy Carlos, hizo un cambiecito, pequeño cambio técnico, pero hecho en sintetizador, en el famoso Moog Design. Vamos a gastar, se oye igual, esta música de parámetros. Altura y tiempo. El tiempo es muy importante. La otra es la música de sonidos. Y la música que se hace para pasar por los medios de streaming es música que está basada en parte en esta obra que vamos a poner ahora, que es Billy Cher, que es la primera obra que se hizo con todas estas cosas muy conscientemente y con el uso de autotune. Fue la primera obra donde el autotune se usó para hacer música y no para corregir pifiadas de los cantantes. Así que escuchemos un poquito de Billy Cher en 1998, también una obra absolutamente parteaguas en la historia de la música popular. Disculpe, soy de medios audiovisuales. Quería pedir si después de terminaban no cerraban todo con la llave y llevaban a la oficina. ¿Puede ser? Sí, Que está mi compañero. Sí, que está mi compañero. Esto era parte de la performance. No, lo que tenemos que llevar es solamente la cámara. La cámara y la tarjeta. Ah, sí. Bueno. Y esto es lo de Cher. Hasta que se haga consciente de diferencia. Más allá del autotune, que Cher cantaba bien, no era desafinada, un poco como típico, pero está masterizado con ciertos niveles de error, de máximo de mínimo. Esta música pasa fenómeno. Ahora, si uno quiere en la facultad componer como Morton Feldman, tiene que saber que el mecanismo de difusión lo va a tener a matar, o va a tener que buscarse otros. Eso me parece que es un tema de discusión para la mesa por esta posición. Antes de terminar, me gustaría leer dos frasecitas de Morton, de McLuhan, que dijo en un momento, en un libro que nos creo que es en la realidad global, que una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos e impulsos, no nos quedará ningún derecho. Bueno, viene a cuento de la charla anterior. Y en la lápida de Marshall McLuhan dice, frase dirigida por él, la verdad nos hará libres. Otro tema que está en terrible discusión en este momento. Así que bueno, quedará para... Bueno, ahora seguimos conmigo. Bien. Yo les voy a hablar también de parámetros, pero el término va a estar usado en otra significación, en otro contexto, ¿no? Les voy a hablar de la concepción paramétrica, pero no tiene que ver justo con esto que habló Gustavo recién. El tema del que les voy a hablar es el tema que yo desarrollé, es un resumen de parte del tema que yo desarrollé en mi tesis doctoral, que trata sobre la representación informática
que se hace de la música al utilizar el lenguaje de programación para componer y crear materiales. Previo a exponer lo que es la concepción paramétrica, voy a hacer referencia a Trevor Wishart, que tiene un libro que se llama On Sonic Art, de 1996, que abarca varias cuestiones. Es uno de los primeros libros que usó el término para el arte sonoro. Sin embargo, esto que voy a destacar yo no es sobre el arte sonoro, sino que en ese libro hace una crítica a la notación musical como un modelo de representación analítico. De la misma manera que el lenguaje es un modelo de representación, el lenguaje escrito, por lo menos en Occidente, es un modelo de representación analítico. No existen las vocales y consonantes que son fonemas que se convierten en morfemas con los cuales construimos palabras, ¿no? En la música pasa algo similar y se enfoca en ciertos parámetros del discurso musical que conforman el resultado sonoro, pero no en la totalidad de la riqueza sonora que tiene propia del sonido y de la performance con instrumentos convencionales. El análisis de la notación como modelo de representación se centra en las restricciones y problemas estructurales que este modelo presenta, especialmente cuando se encuentra con la representación de fenómenos complejos y continuos. Uno de los temas, uno de los factores es la abstracción y la simplificación del sonido, ¿no? Estamos hablando de la notación musical como modelo. La notación tradicional es vista como una idealización de los fenómenos sonoros y una abstracción y simplificación del sonido concreto. Estas abstracciones ideales se presentan de manera discreta mediante las notas musicales. Otro factor es la discretización y la pérdida de continuidad, o sea, la discretización que implica pérdida de continuidad. El modelo tradicional descompone y discretiza analíticamente ciertos parámetros, lo cual genera distancia entre la notación musical y el sonido generado y percibido. Wishart destaca la dicotomía entre la continuidad intrínseca del sonido y la discretización impuesta por la notación musical, señalando que esta notación falla completamente o presenta problemas estructurales al representar gestos y procesos sonoros continuos con precisión. Las fluctuaciones continuas son descompuestas en objetos discretos idealizados, denominados notas musicales. Otro factor es el foco limitado y la omisión de ciertos parámetros que hace la notación musical convencional, ¿no? No estamos hablando de la notación musical extendida. Fundamentalmente se centra en la altura como parámetro estructurante principal y, consecuentemente, omite la representación de sutilezas importantes como las tímbricas, las rítmicas y las dinámicas. Por ejemplo, ustedes saben que la altura es el único parámetro que se mide como cantidad precisa, ¿no? La 440 es un La 440. Ahora, un forte, un piano no es tantos o más o menos decibeles. Un timbre no es más o menos una cosa, no es cuantificable de la misma manera, ¿no? Ni siquiera le adjudica un rol al ritmo, porque el ritmo también es proporcional. El ritmo no es un valor absoluto, ¿no? Dentro de un sistema de afinación como lo es la altura. Por más que después, no tiene que ver con que después en la interpretación obviamente hayan variaciones en la altura. Otro factor es la dependencia de este sistema notacional del medio instrumental. El modelo analítico de notación convencional genera restricciones y es dependiente del modo de acción de los instrumentos. El modo de acción es lo que acá lo solíamos llamar en Bellas Artes, en posterior a la Bellas Artes en la Facultad de Artes, el modo de acción solíamos llamar a la acción que se realiza sobre un instrumento para generar un determinado efecto, sobre todo en relación a lo que es la notación extendida, ¿no? Buscando, hay un libro de Karkoczka, que es un europeo, no recuerdo dónde es, que a estas
ya hace varias décadas a esta distinción la denomina notación de acciones, ¿no? Acá le solíamos decir modo de acción. Por ejemplo, en el violín si se toca flautato, doble presión, ¿no? Eso es el modo de acción o la notación de acciones. También hay otros estudios que analizan las funciones descriptivas y prescriptivas de la notación musical, ¿no? La notación musical como representativa de lo que está sonando vendría a ser una concepción descriptiva de la notación musical, y la notación musical como instrucciones para el intérprete vendría a ser una concepción prescriptiva de la notación musical. Esta notación, con estos rasgos, depende de los recursos instrumentales junto con los cuales se fue creando. Y además, la escala temporal de la notación tradicional, esto viene en relación a lo que viene después, que es la música electroacústica, donde se juegan con los parámetros y las abstracciones manipulables, pero la escala temporal a la cual hace referencia la notación musical y las acciones instrumentales generalmente no baja del nivel de evento sonoro, ¿no? Del nota musical. Con la nota musical es la unidad atómica en la notación tradicional del discurso musical, ¿no? Es el elemento indivisible. Sabemos que después se empieza a trabajar con el microsonido, sobre todo en la música electroacústica. Curtis Rowe tiene su libro Microsound, que habla sobre todas estas cosas en relación a la música electroacústica. Hoy Gustavo mencionó que Etkin trabajaba en microsonidos, ¿no? A la escala interna del sonido, que implica una escala temporal, ¿no? Implica meterse con el timbre, cómo se genera el sonido en sí. En el caso de Etkin, yo supongo que era en relación al modo de acción, y dentro de lo que vendría a ser esta teoría, el concepto de evento o nota musical seguiría siendo la unidad mínima, ¿no? Esto para relacionarlo con lo que dijo Gustavo. Y por otra parte, como último factor, que la notación musical cumple un doble rol. No solo actúa como medio para representar elementos abstractos imaginados, sino que también condiciona la imaginación. La notación musical puede condicionar la imaginación. No es lo mismo pensar en una música en abstracto o tocando de oído, que tal vez pensarla desde el punto de vista de la notación musical, que nos condiciona a elegir determinados ritmos, a especificar determinadas alturas que se deben expresar de una manera y no de otra. En el contexto de la música compuesta con medios informáticos, la concepción analítico-paramétrica da un paso más en la misma dirección. Establece que tanto el sonido como los materiales sonoros son multidimensionales y se representan mediante la composición de parámetros abstractos. Acá el concepto de abstracción es muy importante, ¿no? La notación analítica tiende a aplicar conceptos que son abstractos, que ya se alejan del sonido, de lo concreto. En consecuencia de este enfoque propio del medio digital, se transforman simbolismos heredados de la tradición musical. Entre otros, se trastoca la concepción de nota musical como entidad fundamental y las abstracciones manipulables pasan a ser representadas como comportamientos abstractos en lugar de parámetros específicos. Bien, el control paramétrico, que es multidimensional y multitemporal, en este caso se convierte en una abstracción en sí. Vamos a ir incluso un paso más allá. Esto está relacionado con las técnicas de síntesis de sonido, ¿no? Antes se decía que con la música electroacústica se podía construir cualquier sonido imaginable, incluso que no existiera. Eso no es verdad, o gracias al caos y la entropía, la mayoría de cosas que se pueden generar con una computadora es ruido. Las cosas que nos interesan son las que están próximas al borde del caos, ¿no? Como la vida y otros fenómenos, ¿no? Que se escapan a lo que vendría a ser el continuo homogéneo al que tiende la entropía. Bien, el aspecto más significativo en cuanto a
el parámetro ya como abstracción, es la complejidad del control expresivo. Esto tiene algo que ver con vos, Fede, algo que hablaste hoy, de que tenías un modelo de síntesis granular con no sé cuántos parámetros. Bien, eso se vuelve una tarea muy, muy complicada. ¿Cómo haces para manipular conscientemente 40 parámetros? No es algo que podamos hacer, salvo que empecemos a ver triángulos, isósceles y fórmulas matemáticas. ¿No? Te doy un tiempo y ya lo vas a poder hacer, sí, estoy seguro. Bien. Ahora, gracias al análisis informático que viene de las nociones científicas, todo se vuelve multidimensional y multitemporal. Por ejemplo, la composición basada en comportamientos de parámetros. Las abstracciones manipulables no son el parámetro en sí, ya no es la altura o la intensidad lo que estamos manipulando, sino como abstracción lo que manipulamos es el comportamiento que le vamos a aplicar a cualquier parámetro. Y esta abstracción del comportamiento es independiente del parámetro y es la misma para distintos parámetros. Por ejemplo, una envolvente, podría ser una envolvente dinámica, pero una envolvente es una función matemática. Estamos hablando crudo analítico. La envolvente en la computadora es una función matemática. Se puede aplicar a la altura, al timbre, a algún parámetro del timbre. Se puede aplicar a una frase musical. Una envolvente podría definir el contorno melódico de una melodía. Eso se usa mucho. En Open Music hay muchos ejemplos de que se usa una sinusoide para definir el contorno melódico de una melodía, por ejemplo. Y la sinusoide no es más que una función, son valores en función del tiempo, ¿no? Y en base a eso se compone. Pero la idea de que esta abstracción ya se vuelve un parámetro manipulable a nivel compositivo es un cambio, es algo distinto en relación a la tradición musical. Bien, después otro aspecto desde el punto de vista de la programación es la composición de procesos. La composición de procesos implica composición, transformación de materiales lógicos. A los materiales lógicos les llamo a los artefactos informáticos que se utilizan, por ejemplo, los lenguajes de programación, para generar sonidos. No necesariamente representa el sonido como una partitura, pero la representación de ese sonido está contenida en el material lógico, aunque sea difícil de codificar. Un programa es un material lógico, si se quiere, que es algo distinto del sonido como entidad concreta o resultante. Bien, estos actúan de manera concurrente a distintas escalas temporales. Otra cosa que nos dice de la envolvente, que es una función, es que se puede aplicar tanto al microsonido, no di este ejemplo concreto, como a el contorno melódico, ¿no? Pero como abstracción es lo mismo. Y esto es por la lógica analítica de la computadora. Y esto también significa que los procesos pueden actuar en la producción de sonido a nivel de microestructura y en los materiales musicales como ritmo, melodías y forma. Bien, a partir de esto se puede conceptualizar el material musical como objeto o como proceso. La noción de material musical basado en abstracciones se vuelve fundamentalmente dual. Por un lado tenemos los materiales musicales como objeto, material concreto o generado, al estilo Schaffer, si se quiere, ¿no? Los objetos sonoros, que son elementos que definen cualidades temporales, son finitos, los podemos pasar de adelante hacia atrás y podemos revisar los podemos cortar y interpolar las secciones, ¿no? como si fuese algo tangible. Los procesos, en cambio, son el material lógico o el material generador, que no tienen estas cualidades. Los materiales generadores generan secuencias. Bueno, un generador de ruido genera una secuencia aleatoria de números que no es que podemos pasar de atrás para adelante, sino que genera
continuamente, en este caso el sonido, pero podría estar aplicado, como el ejemplo del contorno melódico, a otra escala temporal. Bien, y entre este juego de materiales como procesos y materiales como objetos, este juego se vuelve recursivo. Los objetos pueden pasar a ser parte de un material como proceso, o de un material generado como proceso. Por ejemplo, la síntesis granular utiliza pequeños fragmentos de sonido para generar un continuo, y viceversa. En la representación esto es algo que se vuelve difuso, se vuelve recursivo. Y además, todas estas técnicas y estas representaciones requieren de interfaces compositivas, que se suelen dividir en lo que son interfaces instrumentales, que vendrían a ser los plugins o los instrumentos virtuales, simplificando, y interfaces de composición, que podría ser los multipistas. Hay programas más elaborados, o los lenguajes de programación, cuando se utilizan para secuenciar cosas o para organizar materiales en el tiempo, ¿no? Eso es una interfaz de composición. Y hablo de interfaz de composición porque estamos hablando de informática y de los recursos que se usan en informática. Las interfaces instrumentales no tienen tiempo, dependen de los parámetros que usamos para controlarlas. Y esos parámetros los definimos desde lo que es la interfaz de composición. Y para cerrar, esto que es un análisis, bueno, después vamos a ver que tiene sus problemas. Todo este sistema genera restricciones. Y las restricciones estas restricciones pueden generar nuevas técnicas o nuevas concepciones sobre la música, y pueden afectar incluso la estética. Por ejemplo, estas nociones no necesariamente son negativas, ¿sí? Pero todo este cambio de instrumental y de representación, como el uso de la misma manera que el uso de la compresión, afecta el resultado estético del sonido o el proceso compositivo en sí. Algo con lo que yo me conformé es que en todo sistema que nos viene dado, obviamente si queremos componer una obra para piano vamos a tener las limitaciones del piano, pero las podemos extender, como hizo Cage haciendo piano extendido. Si queremos escribir para clarinete, lo mismo. Podemos usar las convenciones, que vendrían a ser las restricciones impuestas por el medio instrumental, pero también lo podemos tergiversar. Y por otro lado hay restricciones que son voluntarias, que son las elegidas por el compositor, ¿no? Si no queremos componer para piano, elegimos el clarinete; si no, elegimos la computadora, ¿no? Nos imponemos una restricción, aunque sea consciente o no. Bueno, en definitiva, todas estas restricciones, en composición las restricciones funcionan como principio de coherencia, ¿no? Y eso es lo que también le da lo que genera en el uso de distintas tecnologías, genera cierta coherencia para que suene a música electrónica, música instrumental, música de cámara, música antigua, por ejemplo. Los instrumentos en la música antigua eran muy similares a los actuales, pero no eran exactamente iguales. Y por lo tanto sonaban de distinta manera. Es un ejemplo más útil. Bien, y básicamente después, si quieren, podemos discutir cómo es que todas estas cuestiones afectan. Incluso ahora podríamos abrir a las preguntas. Yo con esto terminé mi exposición. Si quieren... ¿Podemos aplaudirte, Lucas? Ahora, habíamos planeado unas preguntas en general para discutir estos temas, ¿no? Tenemos enfoques y temas bastante distintos, pero todos están muy relacionados. En líneas generales, la discusión está planteada en cómo afectan las tecnologías digitales a la producción musical, al proceso compositivo, a los materiales musicales, a la interpretación y al resultado estético, ¿sí? De cualquiera de estas cuestiones podemos preguntarnos entre nosotros o pueden preguntar ustedes. Vamos a hacerlo
Una primera pregunta que tendría yo es, ¿hasta qué punto los cambios técnico-tecnológicos alteran, enriquecen o dificultan las nociones musicales previas, por ejemplo? Ya que venimos hoy hablando de la IA y demás. No sé si alguien quiere. Yo estuve razonando, preparando las respuestas para estas preguntas y hay una situación que ya me había descrito Matías Omar, sigo en contacto con él, él está en Estados Unidos enseñando y estudiando, y él me decía ya hace 10 años más o menos, dice, estamos teniendo un nuevo tipo de ingresante, él estaba con los cursos de ingresos, y decía, ¿qué le pregunta al chico? ¿Y vos qué instrumento tocas? Ninguno. ¿Pero cantás en un coro? No, tampoco. ¿Y cómo haces música? Con la computadora y nada más. Entonces no quiero convertirme en papo cuando lo retó al DJ porque no usaba una guitarra eléctrica, sino que usaba máquinas y eso no era hacer música. Pero creo que estas nuevas tecnologías nos interpelan a los docentes también acerca de cómo enseñarle música a un ingresante de esas características. Mi hijo de 20 años hace música con FL, compone más de lo que yo jamás compuse, siendo que hice la carrera de composición. Por supuesto, de una manera intuitiva, compone, no tiene estudios, tiene buen oído, pero no tiene estudios. Y yo no puedo decir que él no componga, lo hace desde su intuición. Y tiene talento para tocar la batería, estudió un tiempo y no hace música si no es con la computadora. Entonces me parece que necesariamente tenemos que hacernos cargo del estado de las cosas. Santiago, eso nos pasa acá a 30 metros. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es mi posición? Yo doy clase de composición hace unos años ya. Hemos detectado eso. ¿Cuál es mi consigna? Sacarlos de la computadora. Porque eso ya lo traen. Y eso vive inmerso, justamente hablando de Max McLuhan, en un universo digital. Y digo, yo no tengo un año a ese chico. Digo, la oportunidad es de hacer otra cosa. Con lo cual, como en un momento con Mariano, lo que hicimos fue, bueno, basta de escribir a mano, ¿no? Que empiecen a hacer sus partituras digitales. Entonces, ahora volvemos a mano. Pero volvemos en el sentido de la caligrafía, casi en un sentido oriental, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver lo que hablábamos hoy del cuerpo. Porque en la computadora no hay cuerpo. Es digital, es el dedo. Y si vamos a una dimensión filosófica, Heidegger decía, hay un a la mano y hay un a la vista, en la forma de manipulación con el mundo. Y no hay una a la mano con la tecnología que estamos teniendo nosotros ahora, por lo menos al día de hoy. No es la mano, es lo digital, es la punta del dedo. Hay una forma de captación de lo real del sonido en el orden de la punta del dedo. La caligrafía es la mano. Entonces, al menos que tengan esa experiencia, tocar con los instrumentos. Bueno, voy a decir la batería es las manos que están agarrando las dos baquetas, ¿no? No porque eso tenga que ser oclusivo y decir, no, pero la verdad es esta, la otra. No. El mundo que tiene es todo eso otro. Y me parece que hay un punto de resistencia donde nosotros lo que podemos ofrecer es este, ¿no? Incluso pueden cambiar las nociones tan básicas como qué es un sonido. El sonido digital es una materia, para gente que tiene una materia que doy yo, que es para gente que tiene un título terciario en artes. Bueno, en esa materia muchas personas, y es gente que tiene 30 años, no es gente que tiene 20, tiene 30 o más, venían con la idea de que un sonido era un archivo de audio o una secuencia sonora, como si fuese simbólicamente el ringtone de un teléfono, ¿no? Como que el ringtone, que puede ser una melodía compuesta, orquestal, además del, ¿cómo se llama? Que es de Albeniz, el pili, bueno, a eso le llamaban un solo sonido. Y a mí, yo al principio no lo entendía.
pero después me di cuenta, al poco tiempo me di cuenta que estaban entendiendo que el sonido era el archivo de audio, ¿no? la abstracción digital, y no la información que contenía. No interpretaban la información que contenía, sino que consideraban que el archivo era el sonido. Y bueno, nada, muy loco. Por suerte la materia tiene cosas de análisis de sonido y de escucha, pero viene con incluso con esa concepción. No, yo me quedaba pensando que si bien esto de la tecnología trae un campo como que esto que decías, que no es lo concreto, que no es el tocar, estas problemáticas existieron desde otro lugar. Vos, por ejemplo, decías, nosotros estábamos trabajando en cámara con obras de los alumnos de composición. Entonces el otro día uno de los chicos le digo, ¿pero vos qué querías sacar? Bueno, claro, porque el programa, dije, pero el programa es hegemónico. O sea, si el programa no está pensado, el editor de una obra acústica te contestó hablando del programa. del editor de partituras, que no le daba lo que quería escribir. No, el editor. Entonces digo, bueno, escribirlo a mano, porque el editor no te puede generar a vos lo que vos querés que suene, en ese caso. Ahora, estamos hablando de eso. Nosotros que tocamos el piano, nos ha pasado de que entendemos la técnica instrumental y decimos, bueno, muy bien, yo toco piano con cualquier obra porque la técnica es en general la misma. Y no, en realidad la técnica pianística es romántica. ¿Por qué? Porque el piano brilló en el romanticismo. Tenemos digamos, esas cuestiones hegemónicas. O nos formamos con una música, bueno, de la Europa Central. Después, o sea, digamos, esta situación de tensión, creo que ahora se profundiza mucho más. Pero que ha estado, me quedé enganchada con lo que decías de los comportamientos, que hay puntos en contacto desde otro lugar, ¿no? Porque no conozco no sé de lo que estabas hablando específicamente, ¿no? Disciplinarmente, pero esa cuestión también existe. Entonces, ¿qué pasa con el medio? ¿Qué nos define en el medio? Entonces, el problema del medio, la música, no es solo una cuestión desde lo virtual o demás, sino quién lo toca, cómo lo toca, de qué manera, cómo ilumino, hago un trabajo colaborativo, estaba pensando en lo que decía, hago un trabajo colaborativo, no, manejo yo porque quiero, me parece que el medio es más allá de es una problemática Es eso enorme, en el más fuerte me parece, del tiempo, ¿no? El término. Yo, una de las cosas que le digo a los pibes es, ¿usted cree que, no sé, supongamos el final o el silencio, ¿no? Es un objeto es un software que sirve para editar partituras, no para componer. No, claro, exactamente. No se dan cuenta de todas las cosas que aceptan en el momento en el que abren el programa. Abren el programa, lo primero que le dice el programa es ¿qué compás querés? Como el No hay más. hacer la diferencia entre notación y... Bueno, esa es la otra cuestión, ¿no? Vos abrís el programa y lo primero que te dice el programa es ¿qué compás querés? No podés no querer un compás. O no quererlo es conocer por ahí el software a otro nivel. Cosa que los pibes no lo quieren. Entonces ahí yo creo que hay una distinción que hacer entre la notación y la escritura. La escritura es otra cosa. La escritura es una cosa que está más cerca del sonido, más cerca de lo que sería, en términos lacanianos sería lo real. Que es aquello que siempre se escapa, aquello que es incapturable. La notación es algo que está en el campo de lo simbólico, como vos bien decías, ¿no? Una sinusoide, en realidad se puede usar para un montón de cosas. La sinusoide que nosotros vemos en un programa no es el sonido, es una representación del sonido, es una forma de captación de eso real. Ahora, la hipótesis más fuerte en realidad acerca de lo simbólico es que el orden simbólico no existe en realidad. Pusimos eso, ponemos las palabras, ¿no? Bueno, a ese punto. ¿Por qué decimos que eso es un banco y no es otra cosa? Completamente arbitrario. Ahora, no tener esa distinción hoy por hoy es crucial, se me ocurre, porque la creatividad no está en el dominio de ese plano meramente simbólico, sino que está en el dominio de lo simbólico, pero también teniendo en cuenta de que el misterio de la música no está tanto en lo simbólico, está en lo real, en ese sonido que ocurre, en ese sonido que dice Gustavo recién, ¿no? Cuando decía, bueno, en esta orquesta no hay compresión, ¿no?
Bueno, ahí aparece esa riqueza, que es la riqueza de lo real. Sí, el convivio, lo que el teatro es el momento exacto en donde se genera. Bueno, hablabas de la performance, había una cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Ah, ¿Puedo dar una nota de color primero en Sí, relación al sí, ritmo? sí. El Muse Score lo promocionan, sabemos que el marketing no es pensamiento crítico, ¿no? Pero lo promocionan como entorno de composición ahora. Claro. Hoy tienen los instrumentos virtuales que emulan algunos, no sé si conocen el Note Performer, ¿no? Teníamos antes los bancos de sonidos y el Note Performer que lo que hacía era manejar los parámetros de control del sonido para que más o menos suene como una interpretación y no tan mecánico, ¿no? Agregar inflexiones al sonido. Bueno, el Muse Score ahora con el MuseHub le agregaron una especie de librería de sonido expresiva, el MuseSound, y te lo venden ya eso con un mixer y es el entorno de composición. Claro. Es una herramienta que condiciona. Perdón. No, yo por ahí pienso que estamos como cruzando cosas que por ahí son dos prácticas diferentes. Yo entiendo que lo dice del rol del docente de composición de música escrita, pero también, como en el caso de tu hijo, no es una música de escritura, digamos, es una música que se expresa en el pentagrama. Me parece que por ahí, no sé si está tanto del lado de la escritura. No sé. Lo que pasa es que cuando uno habla de la notación, ¿sí? La notación no es hacer una partitura. La notación es una forma que se escribe en el orden de la representación, que es una modalidad de capturar lo real. Cuando vos tenés una banda, uno dice, sí, las partituras, y todo. No, una banda en un garage, que están tocando, ¿no? Unos pibitos de secundario, y que dicen, che, a ver, acá viene el solo, después que cantás vos, ¿no? Hacemos el solo, y vos hacés el solo de batería, bueno, lo escribimos acá, a ver, hago esta vuelta de acorde y pongo la palabra solo de batería. Ya estamos en el orden de la notación. Y eso es tan riguroso de algún punto, podemos decir, como una partitura de Brian Fairclough, supongamos, ¿no? Ya está escrita en el orden de eso simbólico. Igual, Entonces, notación tenemos siempre. sí, pero no siempre es la notación que vos estás pensando, me parece. Porque los secuenciadores son una forma de notación. Y no necesariamente tienes que tener conocimiento de música. Tenés una secuencia de 4 casilleros que se dividen en 4 y ahí tenés la música electrónica. Totalmente, pero fíjate, ¿cuál es el prerequisito de eso? El gráfico cartesiano. Sí. ¿Seguimos? No, ni siquiera, pará, eso es unidimensional. Vos después le podés asignar el timbre que quieras y si querés que cada uno de esos cuadritos sea una nota distinta. Hay cosas que realmente difieren conceptualmente de la representación interna que vos y yo no podemos hacer porque estudiamos música con partitura y yo estudié con él, que era cuando iba con lápiz y papel. Con Con el top papel. y el spray de pelo para que no se No, borre. eso por ahí la ¿Al spray de pelo no? A eso yo el spray de pelo nunca tuve. ¿Qué es spray de pelo? No, para que cuando vos tenías la parte, después el lápiz se va saliendo. Entonces el spray de pelo lo que hace es fijar, era como un plastificado, ¿no? Una cosa, ¿no? Claro, por ahí, Daniel, lo que pasa es que cuando nosotros recibimos a los alumnos, no se trata por ahí de repetir las mismas experiencias que ellos conocen. El asunto de la universidad también es abrirles el juego, ¿viste? Y también hay una diferencia muy importante, que es una cuestión generacional. Para nosotros, escuchar música era ir a los conciertos. Conocer partituras. Muchas veces te preguntan, ¿por qué conoces esa indicación? Porque vemos partituras. ¿Viste? Yo no sé hasta qué punto hay un contacto de los chicos de ahora de conocer la literatura musical, ¿no? Son otras músicas también, ¿no? Pero bueno, yo conozco muchas músicas electrónicas, de baile, digamos, o música popular, ¿no? A tratar de abrir el abanico, ¿viste? A otro tipo de experiencias. Bueno, eso es la universidad, si no, Claro. escribiendo. Me quedé pensando con eso porque mi pregunta, Luciano, era, me quedé enganchada en lo que decías, de que la obra en pandemia
no fuera una obra que era grabada, sino que pensaste, creo que también tiene que ver con tu formación, en lo performático, en la instancia de concierto. Yo te pregunto, más desde mi lugar, ¿no? Así como vos pensaste la obra que estás haciendo para piano ahora, que estás pensando en un lugar específico, pero que inteligentemente pueda ser bien, muy bien. La idea es que se escuche la obra, ¿no? Yo te pregunto, ¿alguna vez pensás también en específicamente quién la va a tocar y específicamente en ese gesto? Y si ese gesto de quien la va a tocar es colaborativo con tu obra o vos lo determinás todo previo. Total. Bueno, esta obra la hicimos con Fernanda González, que es la pianista, está ahí, y partimos de bibliografía, partituras pianísticas de obras que ella está haciendo y de pasajes. O sea, le que me mande algún pasaje que está practicando que le interese, tal obra, hice como una especie de compendio de eso y a partir de eso empecé a componer. Así que sí, totalmente. Hablamos, le paso la prueba, graba, recibo, sí. Porque nosotros el viernes estamos trabajando en la cátedra de cámara y con obras de alumnos de composición y queremos trabajar acerca de cómo se juega el trabajo hasta el día colaborativo, porque no es el compositor que viene y le toca la obra, sino el trabajo del lugar del intérprete y cómo se da ese juego. Mariano lo decía siempre, porque no es una crítica, Luciano, para nada, simplemente me parece que hay un lugar del intérprete que como dice Foucault, respecto a la semiología y a la hermenéutica, que son feroces enemigos, el intérprete no es un feroz enemigo del compositor, pero sí que tiene una lógica a veces muy diferente a la del compositor. Entonces digo que, por eso insisto, no es una crítica, lo pongo como un ejemplo. Que vos conozcas partituras o que vos trabajes a partir de las partituras que te gustan, no necesariamente implica entrar en la lógica del intérprete respecto al instrumento y a la manipulación del sonido en el instrumento, porque es en general, y si fueran cantantes, ¿qué te digo? Es muy diferente la realidad que tiene el intérprete al menos formado como tal, el pianista que ha tenido una formación académica, que se ha basado en la lectura, en su propia sección del instrumento y demás. Y me parece que, no sé, Mónica, ¿qué es lo que te está preguntando? Perdón si hago interpretándote a vos, pero esta idea de cómo el intérprete se posiciona en el instrumento desde su lugar, que es muy diferente a veces al del compositor. Tiene otra lógica, tiene otra manera la yema de la materialidad, tu dedo es el que genera ese sonido, lo relaciono por ahí estamos muy del lado de la interpretación. No, pero es como procesar esas dos dimensiones, ¿sí? Porque nada, hay una idea muy diferente, a veces pasa con obras clásicas de compositores que ya están muertos inclusive, ¿no? Las lógicas de interpretación no necesariamente son las lógicas de la producción. Insisto, no es para nada una crítica, simplemente poner este posicionamiento diverso del intérprete respecto al compositor, que a veces coinciden, por supuesto, a veces se encuentran, y otras veces es un camino como justamente de buscar posibilidades comunes, ¿no? De lógicas de acercarse a la música diferentes. Bueno, eso. Sí. Hay momentos donde está improvisada la música acá también. Claro. Hay momentos donde tiene bastante libertad el intérprete. ¿Y ella improvisa también? Sí, qué bueno. Hay momentos, sí. Eso está buenísimo. Sí. Hay partes de composición, no está todo determinado en esta pieza. Por más que parezca por este fragmento de un momento. Pero hay
estos elementos como son propios intérpretes, si bien hay una especie de dispositivo que está filtrando todo, porque se ve mal la idea, por eso es un poco lo que no se ve acá. Y además esto es una representación de lo que va a pasar, porque además esto va a estar tocado en vivo. ¿Cómo vas a resolver lo visual en la performance? Sí, va a estar la pianista, va a estar la proyección atrás en una esquina de forma muy asimétrica, tiene que estar perfecta. Ah. Y los parlantes van a estar donde se filmó y se grabó. Ahora, por las pruebas que nosotros vimos, hay una cosa que es completamente inmersiva, digamos, ¿no? Y yo me acordaba, te digo, en un momento me acordaba de Pokémon, vieron que con Pokémon, no sé si... Ahí había un Barbie Pokémon ahí. No, pero, ahí, claro, no por Pokémon. Sí. No, porque con Pokémon pasó hace unos años que pibitos, niños, les agarraron ataques epilépticos por la velocidad del estímulo, ¿no? Digo, acá hay momentos en donde la velocidad del estímulo que hace... Hay una idea de saturación, eso en la obra de teatro. Para el disclaimer. Sí. Para fotofóbicos o con problemas. En la obra de teatro pusimos eso, sí, porque es importante. Sí. Hubo un caso que no entró. En la obra de teatro también usamos eso fue en el 2019, y ya estábamos usando inteligencia artificial, generación de imágenes ahí. Y eran las primeras, eran como bodoques, y estaba bueno porque el proceso de la obra fue perfeccionándose la inteligencia artificial, entonces las imágenes fueron mejorando. Hicimos banco de imágenes con los mismos prompts con el paso del tiempo. Y la idea de esta obra es como pues, una especie de la saturación de los nuevos medios, la forma de consumo que te excede. Hay algo de eso. Yo no quiero que se me vaya lo que decía Luis, y creo que hay, cuando vos hablabas cómo resolver lo visual, estás hablando de la pantalla. Claro, en la Sí, performance. yo, por ejemplo, perdón. Fíjate vos que hablamos de lo visual, de la pantalla, y esto es un concierto. Hay una pianista que tiene una visualidad en concierto con tiempo real, ¿sí? Y con la visualización en tiempo real, a diferencia de a eso me refería con respecto a la interpretación, que hay cosas que me parece que desde lo musical nosotros hemos descuidado, para decirlo. Lo tomo ahora muy positivamente. Cuando veo todo este tipo de música que incorpora un montón de otras cuestiones, digo, y las que nosotros ya tenemos, que dejamos de lado. Me vino algo, decía lo visual, sí, lo visual que la pianista tocando, no, estábamos hablando de la... porque es como una charla, por ahí es algo que me estoy pasando yo, pero esa cosa de la acción del sonido, pero hay un cuerpo que acciona, ¿sí? Hay una intención que se ve y se escucha. Es como el director que dirige una obra de música contemporánea con un 4 tan grande que vos empezás a escuchar esa métrica. En realidad, porque no tuviste en cuenta en lo visual, digo, ¿no? Claro. Y la obra, bueno, está la pianista, está la idea del diálogo entre el video y la pianista en vivo, por supuesto. Claro, por eso lo que vos nos mostraste es un estudio, es la prueba del video del proceso de la obra. Por aparte es imposible grabar. Porque la primera obra, la que hiciste con el ensamble de Neo, o sea, me parece que claramente entra dentro de un videoarte. Eso sí, videoarte, total. Sí. Pero la segunda obra, esta que estás haciendo, es una pieza de performance. Claro, ese es el video que se va a pasar mientras que ella va a tocar la obra en simultáneo y se va a comunicar. No, pero está buenísimo, Luciano, mirá todas las cosas que disparó. A mí me pareció como muy motivante, lo digo de la... Sí, me pareció súper interesante, incluso por la contradicción que hay. Vos ves una gran actividad en el video y en el piano. Sí, era una luz, sí. Claro. Esa es una de las partes, obviamente es una obra que va a durar 20 minutos más o menos, no va a ser solamente... O sea, yo soy consciente, no quiero que sea el piano un trigger del video. Esto es una parte donde está la parte del video con más estímulo, con más presencia. Pero la parte es que ni siquiera va a estar. Igualmente, a mí va con la ausencia del video. A mí me pareció súper coherente el planteo de lo que suena y no se ve y lo que se ve y no suena. Tanto en la música instrumental con intérprete como cuando lo traspasas a la tecnología, ¿no? Cuando se ve la imagen, se ven los instrumentos que no suenan o suenan los
muchos instrumentos que no se ven también. Igual Me pareció realmente muy coherente en base a ese planteo de principio a fin, ¿no? El video, la parte del Sí, video pero me parece que también está buena la idea de que no es igual, ¿no? ¿A qué me refiero que no es igual? No es que misma cantidad de imágenes, misma cantidad de sonidos generan una sensación. Por esto mismo que vos decías, ¿no? La idea de las alturas que han sido lo cuantificable en la música, ¿no? A diferencia de otros parámetros, que por ahí yo creo que hay que hablar más bien de dimensiones más que de parámetros, ¿no? Digo, porque no es lo mismo la relación que tienen con un sentido los sonidos de un piano, ¿no? Que las imágenes que se veían, digamos, ¿no? Tienen otra carga afectiva incluso, ¿no? Es consciente la idea de lo digital y de lo discreto en esta obra, ¿sí? Es 1-0 a niveles visuales, sonoros, esa es la concepción principal. Por eso va en contra de esto analógico y continuo de lo real de interpretación, pero es un poco la idea. Bien. Tiene que ver con eso. ¿Te puedo tirar otra pregunta? ¿Cuántas preguntas tenés, Lucas? No, esta es la última. Ah, bien. Tenía 3 más, pero se me fueron. Pero esta pregunta me interesa. ¿Qué tendencias se observan en el ambiente local en relación a la pertenencia de cada uno en su ambiente? ¿Qué tendencias se observan en ese ambiente en relación a la aplicación de las nuevas tecnologías para la creación musical y o artística? ¿Qué tendencias observan? Además de, bueno, él es una tendencia expuesta ya, pero en general. Para mí, lo que más se ve a nivel clase, aula, es eso. O sea, como que no hay conciencia de lo discreto del sistema informativo, que eso es lo principal para mí. Entonces componen con el 4/4 al final y no hay una conciencia clara, fija de que están haciendo eso. Está bueno para mí hacer a mano, pero también conciencia, o sea, esta tecnología, final, Musescore, lo que sea, tiene cierta grilla predefinida con valores, ¿sí? Y esto te genera tal cosa en tu obra. Podés no hacer esto a través del papel, donde hay todo un continuo, algo blanco, y puedo hacer el trazo donde quiera, no hay grilla. Entonces, bueno, está bueno como las ideas que vayan comunicándose de un lado a otro, para mí. No que sea exclusivamente a mano, porque en cierta forma, si se hace de forma extrema, ¿sí? Se nicha la cosa y me separo de lo digital, lo afuera, la guía, bla, bla, bla. Pero tampoco decir, vengan compu, Fruity Loops y ya. No. Esto es el Fruity Loops y es esto, y tiene la grilla con los colores cada 4, y por esto pasa esto, y por eso no puedo hacer esto que puedo hacer en papel. Y al revés. Para mí es un poco eso lo principal que como profe de hacer. Prácticamente me está sufriendo. Nosotros, bueno, estamos trabajando con Wix. Y una cuestión que tiene el trabajo en la vida digital, que yo creo que es el gran problema por el cual nos acercan a un instrumento tradicional, es la inmediatez. O sea, vos pones un archivo de audio, pones un DSP y va a sonar bien. Así, un instrumento requiere tracción a sangre y años. En comparación con la grabación, con toda la técnica de grabación. Y hay una cuestión que tiene todo lo que es procesos, es que detrás de esos procesos hay gente que piensa que sabe mucho del programa y que esa programación no es ingenua. Esa programación sigue mainstream, que es lo mejor compresor con la lucecita roja que conoce. Hay algo atrás que está direccionado, está sesgado. ¿Cuál es la cuestión? Que si vos te acercás rápido, bueno, ya voy a haga unos trabajos con poco tiempo porque vas a ir al preset. El preset va a sonar bien. Por definición va a sonar bien porque es la persona que lo programó para que suene NBA, a nivel de NBA. Pero sí, va a sonar bien, pero no va a ser seguramente lo que vos quieras. Entonces es formar el criterio para decir lo que vas a usar, bueno, usalo, pero no uses el preset. Atrás de esto hay una persona que pensó por vos. Sería, ¿no? Sí, alguien que ya te hizo el trabajo. No, pero por eso pensó por vos, sí, va a sonar bien seguro. Pero es lo que vos querías. Entonces, nada, él mismo empezar a formar el criterio. Así no, nosotros no vamos tanto de la escritura, bueno, excepto por el Torres en famoso, porque nada, ese es el eterno problema de la representación de la música electroacústica, cuántica, esas cosas. ¿Es necesaria? No. En el caso nuestro, no. Para algunas cuestiones de análisis, sí.
y sobre todo con el caso, bueno, ahí yendo un poco, acá me desvié un poco, perdí la plataforma después, es que, ay, me perdí, pero ¿por qué te iba a decir esto de la escritura? Bueno, perdón, pero no te voy a poder decir. Bueno, eso Pero bueno, esa cuestión, ¿no? La cuestión de la inmediatez, y que decido hacer esto, es decidir que otro, ya dejarme dedicar la idea a otro. Sí, yo lo relaciono con el mínimo esfuerzo y que suene bien. A mí en sonido digital me tiene que hacer un montaje, no tiene que ser musical porque no es gente de música, tiene que ser algo narrativo, puede ser como si fuese la banda sonora de la película, pero sin imagen, o sea, tiene que contar el sonido, tiene que contar las acciones, puede ser abstracto o no, se tiene que entender, y lo que hacen, muchos lo hacen bien, otros no tanto, es ponerme 30 segundos de un archivo de audio, 30 segundos de otro, 30 segundos el sonido del montaje, bueno, el montaje de un minuto y medio son 3 archivos de audio, y no tiene gracia. O ponerme música, cuando no tienen que ponerme música, van a lo, no sé, a lo que funciona, a la estética del videoclip, o a la estética del cine, o a la estética del DJ. Ahí estaríamos ya el profesor estilo Papo, digamos. No, elaboren el trabajo, no me hagan de DJ. Con la tecnología pasa lo mismo, Para un no músico, pasa con la gente de cine, bueno, otra discusión, el concepto de la música como no narrativo es muy difícil que lo puedan comprender. Pero no narrativo en términos tradicionales, me refiero, al contar una historia, y una historia visible, etcétera, etcétera, ¿no? Con una representación clara de la realidad. En general este concepto de la música como significación, como lo entendemos en general nosotros, de ciertas músicas al menos, es muy complejo que la tenga. Y si no tiene letra, es otra cuestión. Claro. ¿No? El tema de la letra como significación primera asociada a la música. Por eso, bueno, es complejo, entiendo. Yo les cuento ahí, bueno, nosotros estamos en tercer año de composición. O sea, es composición 1, pero está en el tercer año de los chicos. Claro. Y desde hace 2 años empezamos a dar el primer trabajo propio, es un estudio cromático. Graban objetos y hacen una pieza cromática. Todo resuelve. Esta cuestión de la inmediatez. De golpe, cada alumnos, segunda obra, un trabajo acústico. Así es la bajada. No son las mismas personas. Van al 4/4, no pueden salir de la modalidad, ¿no? La tendencia al lenguaje modal es fuertísima. No han atravesado la crisis de la liberación de la disonancia. ¿No? Bueno, perdón, yo tengo a mí me está pasando con el ESI, que ya cuando arrancamos, bueno, están varios veteranos del ESI, había un grupo de compositores y un grupo de instrumentistas. No, me parece que lo primero fue sexo, si te interesa más. No, después me hicieron mudar. Pero que es encuentro entre compositores e instrumentistas. Ese con C. Ese con C. Sex era... El ESI, no la ESI. Ese era el encuentro entre compositores. Sí, es tipo el ESI, ¿no? El ESI. El ESI. Nada, porque en ese momento cuando arrancamos, claro, los chicos querían tocar. Ahora estos horrores que quieran... Sí, cuando que se comprometen a tocar, sí, de tocar. No, pero sabés, digo, en la nube no puedo ensayar. También esa falta, viste, de que queremos... Claro. Pero ahora ya tengo, bueno, reformulando a ver cómo hago ahora, porque no puedo contar con los pibes que quieran tocar, porque la verdad no me interesa. Por ahí quieren componer, pero no tocar. Sí, les pasó la pandemia también, entonces resolvieron mucho ahí en la casa. Pero es cierto, también no es casualidad que en muchas de estas charlas salga de repente el cuerpo, ¿sabes? No, porque el cuerpo, y nosotros como músicos siempre hemos tenido el cuerpo medio relegado, sobre todo en las músicas así más académicas, ¿no? Una burla no, pero y también es una discusión vieja, el cuerpo viene pensado desde la década de los 40, nosotros recién ahora estamos, ¿no? Pero bueno. Lucas, vos pensabas en tu pregunta era respecto al campo educativo o al campo de la producción musical en general. Pues, ambos aspectos son válidos. Había otra pregunta que era sobre lo educativo que nos la salteamos, así que la podemos incluir. O
social. No, porque me pareció que vos te referías más al campo de la producción local o, qué sé yo, cercana. Sí, Sentido, al campo de tipo acción de cada uno, qué tendencias en el uso de las herramientas digitales se ven. Más allá tal vez también de la materia que dé cada una, ¿no? Eso había pensado yo. A mí me preocupa, yo estoy en el área de la mezcla sobre todo, y me preocupa una escena cada vez más habitual de la gente que delega las operaciones, los trabajos en la inteligencia artificial. Siempre va a aparecer algún plugin que resuelve muy bien muchas cuestiones. Los ecualizadores que encuentran cuáles son los picos resonantes que tienes que modelar. El ecualizador te lo resuelve solo. Fantástico, lo hace bien, cada vez lo hace mejor, pero encuentro gente que, claro, craquea sin tomar una postura condenatoria con respecto a craquear programas. Pero digo, craquean ese software, lo usan y no discuten con el software, aceptan lo que el software les da y listo, ya está, lo hizo el software, lo hace bien. Es esta marca prestigiosa, tiene que estar bien. Pero no, por Dios. O sea, escuchemos y sepamos qué es lo que estamos haciendo. A mí alguna vez me quisieron decir, yo tengo la camiseta puesta de Reaper, usen Reaper, es un multipista maravilloso. Usen Reaper. La cuestión es que participando en un foro, alguien tiraba la pregunta, producciones que se hayan hecho de pe a pa con Reaper exclusivamente. Posteo yo mi producción. Y el que guiaba ese hilo me responde amablemente, te lo quiso hacer cortés, y me dice, ¿sabes a qué me sonó? Y no lo tomes a mal. A Let It Be, Let It Be, el disco en vivo de los Beatles. O sea, ellos grabaron mientras escuchaban. Así que alguna de las tomas es la que terminó en el disco, pero no era un trabajo de estudio como ellos venían consiguiendo esto de la banda de Sargento Pepper. Medio año gestando el disco y bueno. Entonces, claro, se ataja y me dice, no te lo digo para mal, me hizo acordar de Let It Be, me suena a eso. Era un disco de rock el que yo había hecho. Fantástico, digo yo. Un elogio. Claro, es un elogio. Yo lo tomé a bien, pero la gente se ataca y te dice, no estoy menospreciando tu trabajo. No sé, así lo quiero yo, pero esto que vos decías, Gustavo, se perdió el rango dinámico. Entonces, nos pasó alguna vez en una clase con Julián Di Pietro, que trabaja ya también en 3 de febrero. Yo no trabajo en 3. Perdón, entendí eso. Ahí está, entonces por ahí lo conoces a Julián. Estábamos en una clase en la facultad y aplica el Melodyne de una manera muy ingeniosa. Resulta que el Melodyne, el que corrige las afinaciones, también puede comprimir el rango dinámico. Claro, lo aplica groseramente, intencionalmente, y la canción de los Beatles de repente se había transformado en una canción de Coldplay. Para mí había envejecido, no se había actualizado 20 años, 30 años, 50 años, había envejecido 50 años, sonaba igual que cualquier canción de ahora. Igual las canciones de los Beatles las fueron remasterizando y cada vez las fueron comprimiendo más. Sí, puede ser que haya, y se las remezcló inclusive, sí. Sí, una de ellas por McCartney. Sí. Creo que no sé si hay una publicación o algo, o sería de una revista online que comparaba la grabación original de los 60 con la otra. Bueno, Jeff Emerick, el ingeniero de sonido de los Beatles, dice que a Revolución, la de rock, hay que escucharla en mono. En mono y ahí está. Bueno, damos formalmente por terminada la corriendo por la puerta.